Muy buenos días, estudiantes del noveno año. Estamos en la clase de estudios sociales y estamos en el proyecto 5, semana... ¿Quién se acuerda en qué semana estamos? Ay. Semana 3, muy bien, semana 3, perfecto, ya. Vamos a empezar la lectura. Importancia del empleo. Changuito. El objetivo fundamental de la sociedad es que los habitantes del país tengan los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades básicas o elementales de vivir una existencia digna, con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, vestido y recreación o descanso. La forma como la población consigue estos recursos es empleo. Significa tener un trabajo remunerado que proporcione los ingresos que permitan cubrir las necesidades. Uno de los fines del Estado es garantizar empleo a sus habitantes. En ese sentido debe de valer para que la economía del país crezca y se mantenga activa. Ya. Perfecto. Ya, entonces, el objetivo fundamental de una sociedad es que todos sus habitantes tengan recursos que puedan cubrir sus necesidades básicas. Necesidades básicas como servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, vestido, recreación, descanso. Todas esas son necesidades básicas, ¿no? Pero para todo eso se necesita plata, dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Quién quiere responder? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se consigue el dinero? Trabajando, ¿no es cierto? Por eso es muy importante tener un trabajo, un empleo. Perfecto, Salomeras, ¿no? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Aquí tenemos la foto, vean, de un hombre, ¿no? Que está desempleado. Y el desempleo es un problema grave que tiene el país. Ahí dice que el hombre es gasfitero, es albañil, es techador, es pintor y es ebanista. Ustedes van a buscar en el diccionario eso. Ya. También en nuestro país hay lo que se llama el trabajo informal. Es decir, gentecita que vende productos en un mercado de manera informal. Quiere decir que nadie le paga un sueldo, quiere decir que no recibe beneficios de ley. Un poco triste y difícil. Ya, a ver, vos mismo, Salomé. Las estadísticas proporcionan información sobre la situación de los trabajadores, empleados y remunerados. Ofrecen estos datos desempleados, que son las personas que durante un periodo determinado no tienen ninguna fuente de trabajo remunerado y busca un empleo y consiste en conseguirlo. Las estadísticas informan acerca de los subempleados, que son los trabajadores extremadamente pobres, que no tienen trabajo fijo y viven del día a día, por lo que se ven obligados a realizar cualquier tipo de labor con ingresos sumamente bajos. Ya, muy bien. Los números, los estudios dan información sobre trabajadores, empleados y remunerados.
Exacto, ¿cómo está su situación? ¿Alguien quiere entrar? ¿Registrarás la asistencia, Jonah? Ya, buenos días. Ahí está Changuito, ya prendió la cámara el Changuito ya. Ya, muy bien. ¿Cómo es la situación de los trabajadores, de los empleados? Esta información nos ofrece datos sobre los desempleados, sobre las personas que no tienen trabajo un tiempito y después no, que eso se llama el subempleo. Son definitivamente pobres estos trabajadores, muy triste la situación, ¿no? Vos mismo, Salomé, el subempleo. El subempleo es conocido también como empleo informal o economía informal. El trabajo precario e inestable de baja remuneración. El subempleo urbano es de 3 a 5 veces mayor que el desempleo urbano. Crece aceleradamente, sobre todo en tiempos de crisis de economía, pero el aumento de los subempleados no significa necesariamente que el desempleo abierto no crezca también. O sea, ¿qué es el subempleo? El subempleo es, como les dije anteriormente, gente que trabaja, qué sé yo, una semana, pero la otra semana ya no trabaja. Gente que trabaja un mes, pero el otro mes ya no trabaja, o no trabaja 2 meses. No tiene un empleo fijo. Aparte de eso, gana muy poco, es un salario muy bajo, una remuneración muy baja. Eso genera pobreza. Pero hay otro problema más grave, que es todavía el desempleo, que prácticamente no trabajan casi la mayor parte del año, y eso es muy preocupante. Por lo tanto, el gobierno, el Estado, debe tratar de ver la forma de generar empleo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos viviendo una crisis económica por la pandemia, y súmenle a eso el mal gobierno que hemos tenido, genera desempleo y genera subempleo. Eso nos lleva a los ecuatorianos, ¿a dónde? A la pobreza. El empleo y la economía nacional. Jocelyn Flores. El empleo y la economía nacional. En nuestro país, la agricultura, silvicultura, caza y pesca, denominado sector primario, es una fuente muy importante de generación de empleo. Casi 1/3 de la población trabaja y vive de los riesgos provenientes de ese sector, a pesar de la disminución de su crecimiento de los últimos años. Sin embargo, la ganadería ha registrado un crecimiento notable en los sectores campesinos. Ya, el empleo y la economía nacional. Entonces, en nuestro país, las actividades económicas como la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca pertenecen al sector primario. Casi toda la población trabaja en este sector. Casi toda la población de nuestro país vive de la agricultura, vive de la silvicultura, vive de la ganadería, ¿sí? En la costa de la pesca. Entonces, ya. Aquí tenemos nosotros un cuadro, ¿no?, estadístico de cómo está el empleo y el desempleo en nuestro país. Entonces, aquí tenemos unas gráficas, ¿no? Empleo por sexo, dice, y desempleo por sexo. Con rojo tenemos el 70% y con amarillo el 30%. Con rojo dice población en edad de trabajar, es decir, ya más o menos de 18 a 60 años. Y con amarillo menores de 15 años, que ya lamentablemente están trabajando.
El rojo acá, la población económicamente activa, que es del 66%, es decir, que toda la gente que ya puede trabajar. Y la población inactiva al 34%. Bueno. Con verde, aquí los hombres. Y con rojo, aquí las mujeres. Esto es por años. Si nosotros vemos hasta el 2015, sea como sea, tanto hombres como mujeres en algo tenían trabajo, dice. Entre junio del 2014 y junio del 2015, la tasa de empleo global disminuye en 0,01%, puntos porcentuales para las mujeres y aumenta en los hombres. Es decir, que para esos años un poquito más tenían trabajo los hombres que las mujeres. Pero casi igual, ¿no? Y ahora casi todos. Durante junio del 2015 a nivel nacional se tiene de la población total el 70% está en edad de trabajar, o sea, casi todo el país ya está en edad de trabajar, y de la población económicamente activa el 96% de personas está con empleo para el 2015, pero eso la tasa ya cambió. Ya. Seguimos la lectura. Otro sector que ha crecido, Melanie, ¿ya leyó la Melanie? No lee la de Melanie. Melanie, por favor. No. Otro sector que ha crecido y con ello ha generado empleo es el comercio, especialmente el pequeño comercio por cuenta propia o de economía informal. Se ha desarrollado en las ciudades grandes y pequeñas. Ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario, donde se concentra el turismo, de los servicios educativos y la salud, es de otras las actividades de gran generación de ocupación a pesar de un retroceso importante a fines del siglo XX. En el año 2001, al servicio representa el 17.6% de la población económicamente activa. Ya, muy bien. Otro sector que ha crecido es el comercio. Entonces sí, definitivamente el comercio por cuenta propia ha generado trabajo. Hay gente que es buena para hacer negocios, para el comercio, para vender, comprar productos. Ha generado trabajo. Mientras que el sector terciario, el de los servicios, por ejemplo el turismo, la educación, la salud, también genera mucho trabajo. El turismo, al menos en estos últimos años, ha generado muchas fuentes de ingresos, de dinero en nuestro país. La generación de empleo. Jonah. La generación de empleo. Las actividades que en la última etapa demostraron mayor dinamismo en la creación de empleo fueron el comercio, los establecimientos financieros, y el transporte, ya. en tanto que otras actividades muy importantes como la manufactura han perdido relevancia. Un mayor número de empleados se ubican en microempresas de 2 a 5 personas, con el 32% de importancia. En menor media están los trabajadores por cuenta propia privados, que representan 28%. Los trabajadores que laboran
en las pequeñas y medias empresas alcanzan el 32% y apenas el 8% restante está empleados por la gran empresa. Ya, muy bien. Entonces, hay gente que trabaja en bancos, hay gente que trabaja en el transporte, hay microempresas que dan trabajo y también empresas grandes que dan. Otro sector que da trabajo son los restaurantes o gente que se ha generado sus propias microempresas. Vos mismo, Jonathan, más de la mitad de los trabajadores de los trabajadores están en la economía informal o economía popular. La gran empresa genera poco empleo porque dispone de aparatos productivos y tecnológicos. Es una importante fuente de empleo, ya que el servicio público requiere funcionarios, pero debe evitarse el crecimiento excesivo de la burocracia. Ya, muy bien. Entonces, más de la mitad de los trabajadores están en la economía informal o economía popular, es decir, que la gente ve cómo sobrevivir. No trabajan para una empresa, no reciben un salario, sino que buscan la forma de obtener dinero. Esa es la economía informal. Porque lamentablemente la empresa privada, pública, no genera muchos puestos de trabajo, ¿no? El mismo Estado, el gobierno también da fuentes de trabajo, fuentes de empleo al sector público, pero a veces hay demasiados trabajadores en el Estado. El multiempleo, Jocelyn Tixi. Un aspecto importante es el multiempleo familiar. Esto es que los miembros de una familia, para sobrevivir, deben mantener varios empleos al mismo tiempo. A veces, el marido dispone de empleo permanentemente y la mujer está en la economía informal. Los jóvenes, niños y niñas trabajan de modo informal, sobre todo en el campo, a pesar de los esfuerzos del Estado para erradicar el trabajo infantil y de que la Constitución prohíbe el trabajo a menores de 15 años. Pasada esta edad, se permiten las actividades laborales con restricción. Ya, entonces el multiempleo quiere decir que hay personas, padres, madres que tienen 1, 2 o hasta 3 trabajos, ¿no? Para que alcance la plata. Tienen varios empleos. Trabajan en el campo, trabajan en diferentes lugares, ¿no? Para poder conseguir más dinerito y en algo abastecer las necesidades básicas. La seguridad social. Anita. La lectura, la seguridad social. La seguridad social. En el pasado, la población ecuatoriana, como la de otros países, trabajan por años sin garantía, solo por un pago diario. Cuando ya no podían continuar trabajando, debía confiar en la familia o la caridad pública para sostenerse en la vejez. Luego de accidentes que los dejaban
sensibilizados para trabajar. Solo en la década de los 20 del siglo pasado, con el surgimiento de la sociedad, se comenzó a hablar de la seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección del trabajo. En 1938 se creó lo que se llama Caja del Seguro. Ya, entonces, la seguridad social. Antes la gente trabajaba sin garantías, sin un pago diario, sin que se les reconozca ningún beneficio a los trabajadores. Era bastante duro, bastante difícil. Pero en la década de los 20 del siglo pasado, con el surgimiento del socialismo se comenzó a hablar de seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección del trabajo. Y se crea la Caja del Seguro en 1938 y la Caja de Pensiones. Sí, Yanita, se crearon sí, Yanita, se crearon Caja de pensiones, se crearon las pensiones de sigue. jubilación y el seguro médico para los empleados públicos y unos pocos empleados privados. Estos últimos fueron incorporados paulatinamente. La seguridad se ha ido aplicando a todos los obreros, trabajadores del campo, artesanos y otros sectores como los trabajadores domésticos. Se creó el seguro campesino y el seguro voluntario, pero aún hay una enorme cantidad de empleados que no están afiliados al IES y no tienen la seguridad social. Ya, entonces, conclusión, ya cada vez ha habido más trabajadores, o la gran mayoría de trabajadores, los que tenemos empleo fijo, pertenecemos al seguro social, es decir, que tenemos seguro de salud, seguro de ciertos beneficios económicos y ciertos beneficios sociales. Muy bien.